Vamos a realizar el ejercicio número 54 de la sección 1.3 del capítulo 1 del libro de precálculo de James Stewart en su séptima edición, y nos piden que realicemos las operaciones indicadas y luego simplifiquemos. Aquí podemos observar que tenemos un binomio que está entre paréntesis, lo vamos a marcar de color azul, y otro binomio que lo vamos a marcar los paréntesis rojos. Estos dos binomios están siendo multiplicados. Entonces, para realizar el producto de estas dos expresiones, podemos realizar por dos métodos. Entonces, el primer método consiste en la realización del producto o de la multiplicación en forma de tabla o en forma de columna, y para eso vamos a escribir el primer factor y por debajo del primer factor vamos a escribir el segundo factor, que es x a la 1 medio menos y a la 1 medio. Ahora vamos a realizar la multiplicación de x elevado a la 1 medio por cada uno de los términos que están en la parte superior. Es decir, aquí vamos a multiplicar x al 1 medio por x al 1 medio es x. Porque recordemos que cuando multiplicamos una cantidad elevado a una potencia por la misma cantidad elevado a una potencia, es decir, cuando se tienen las mismas bases, las potencias se suman. Entonces en este caso sería x a la 1 medio más 1 medio, y esto es x a la 1. Por eso que hemos colocado x a la 1. Y lo mismo vamos a hacer para y a la 1 medio, es decir, vamos a multiplicar x a la 1 medio por y a la 1 medio. Vamos a tener más x a la 1 medio por y a la 1 medio. Y vamos a hacer lo mismo para menos y a la 1 medio. Menos por más es menos. X a la 1 medio por y a la 1 medio es x a la 1 medio por y a la 1 medio. Menos por más es menos. Y a la 1 medio por y a la 1 medio es y a la 1. Entonces ahora vamos a realizar la suma y las restas. Aquí podemos notar que esta expresión con esta expresión se simplifican porque tienen signos diferentes, y finalmente nos va a quedar x menos y. Entonces podemos decir que esta expresión multiplicándolo es x menos y. Ahora, existe otra manera para realizar el mismo ejercicio, pero vamos a utilizar las fórmulas de los productos notables que se encuentran en este recuadro. Y si nos podemos observar con detenimiento la expresión que nos dan, podemos relacionarla con la propiedad número 1, con esta propiedad. Entonces, si lo relacionamos toda la expresión que nos han dado con la propiedad 1, podemos notar o podemos decir que x a la 1 medio es a, corresponde al valor de a, y a la 1 medio corresponde al valor de b. Entonces, aplicando la fórmula, porque nos dice a más b entre paréntesis por a menos b entre paréntesis es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces aquí podemos tener x a la 1 medio más y a la 1 medio por x a la 1 medio menos y a la 1 medio. Hemos dicho que esto es a y esto es b. Entonces, aplicándolo a la fórmula, tenemos a al cuadrado, a que es x 1 medio, es el valor de a, pero nos dice que
ese valor de a lo tenemos que elevar al cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer con el valor de b. b es y a la 1 medio elevado a la potencia de 2. Entonces aquí realizamos el producto de la potencia, el producto entre potencias, y tendremos x menos y. Y es lo mismo que hemos hallado el resultado por la multiplicación en forma de columna. Entonces, con esto queda resuelto el ejercicio número 54.